Muchas gracias por acompañarnos una vez más en una nueva edición de Hora de Noticias en este día martes 5 de mayo del 2020. Les habla Ezequiel Trump, pero tenemos una montaña de información para compartir con todos ustedes acerca del momento en que estamos viviendo, que parece, ya no parece, es una película de ciencia ficción donde somos protagonistas. Porque esto empezó cuando estamos todavía disfrutando los sabores y calores del verano. Ahora ya estamos en el frío de mayo, y mayo empezó con frío en serio, y estamos envueltos en una nube, caminando por inercia, sin saber hacia dónde vamos. A pesar de que en Australia, vuelvo a reiterar, le voy a dar los números en unos instantes, estamos muy bien. Pero los aviones no vuelan, los hoteles están fundidos, los aeropuertos están vacíos, las calles están prácticamente desiertas, el tránsito vehicular es una fracción infinitésima de lo que era hace un par de meses. Los aviones no solamente no vuelan, sino que hay aviones de todo el mundo, están aparcados, por decirlo de alguna manera, en el medio del desierto de Australia, un aeropuerto enorme en Alice Springs que tienen para poner aviones, pero no solamente aviones de Australia, aviones vienen de Singapur y otros países, dejan sus aviones ahí. Hay miles de millones de dólares, literalmente, de tecnología de última generación, de lo más moderno que se le ocurra, que están vacíos, parados, porque no puede haber pasajeros, porque no hay tránsito entre los países. No sabemos cuándo van a abrir otra vez los negocios, aunque aquí en Australia va a ser muy pronto. Ahora le voy a contar eso también. Y estamos en una irrealidad real que cada vez se va transformando en una cotidianeidad. Pocos de nosotros andamos por ahí, no hay a dónde ir. Usted se ve poco o casi con nadie. Espero que mantenga contacto social con la gran mayoría de gente que usted pueda. Es el mejor favor que se puede hacer a usted misma, de eso lo vamos a contar un ratito también. Pero reitero, estamos viviendo una situación absolutamente... Decir que es inédita es subestimarla. Es una situación angustiante también porque no sabemos cuándo podremos ver a nuestros seres más queridos que están en el extranjero. Y no solamente estamos hablando de los inmigrantes que están en Australia con familia en el extranjero. Usted piense en los centenares de miles de familias australianas nacidas y criadas aquí durante generaciones, que tienen a lo mejor a sus hijos y a sus nietos viviendo, no sé, en Francia, más que nada en Gran Bretaña o en Estados Unidos, en Hong Kong, y no tienen ninguna chance de verlos por mucho, mucho tiempo. Entonces estamos viendo una etapa histórica que jamás pensamos que íbamos a poder vivir o que íbamos a vivir del todo. Tenemos que transitarla con optimismo y pensando que estamos en el mejor lugar del mundo, con bastante fortuna también, para poder sobrellevarla. En este momento en Australia, a la medianoche de ayer, había 96 muertes, con 6.823 casos. Pero Australia es uno de los países que está mejor posicionado. En total, la cantidad de muertes sigue siendo en 2 dígitos. Muy pocos países de nuestro tamaño puede darse ese lujo, y en nuestra población. Hay apenas 29 personas en terapia intensiva y hemos testeado ya a 633.107 australianos, que es un número inmenso. Hemos testeado a un promedio de 25.000 personas por cada millón de personas que viven en Australia, que es uno de los promedios más altos del mundo. No nos vamos a comparar con Kuwait, por ejemplo, que testeó a 46.000 por millón, porque yo estuve en Kuwait el año pasado y es un panuelo, y tiene una población mucho más pequeña, y comparativamente tiene muchos más casos que nosotros, pero comparemos con otros países, por ejemplo, como me tomé el caso de Argentina. Argentina es vergonzoso. En Argentina han testeado a 65.000 personas. Nosotros testeamos 10 veces más.
Nosotros testeamos a 25.000 personas por cada millón de habitantes. En la Argentina, para la eterna vergüenza de todos los gobiernos que han tenido allí, han testeado a 1.400 personas por cada millón de habitantes. El promedio más alto lo tiene, creo que Dinamarca y Portugal, que tienen más de 40.000, pero son países con poblaciones mucho más pequeñas y además muy concentradas, que es más fácil. Así que lo que ha hecho Australia en este sentido es muy ponderable. De los 633.107 australianos que testearon, uno fui yo, como les conté ayer, les cuento otra vez, y mi resultado felizmente dio negativo. O sea que no tengo coronavirus, pero me testeé y en ese sentido le recomiendo que usted vaya y haga lo mismo. No tiene que ir al GP a que le den un referral, puede ir directamente a todos los centros, se llama respiratory clinics o clínicas respiratorias, que se han puesto en toda la ciudad, a lo largo y lo ancho de toda la hermosa ciudad de Sydney, y hemos puesto en la página de Facebook de Radio Austral un link con todas las direcciones y horarios en los cuales usted puede concurrir. Así que vaya y hágaselo. El test es gratis. Usted vaya con la tarjeta de Medicare, no va a pagar absolutamente nada. No es agradable, como le contaba ayer. Le ponen un hisopo, no isótopo como dije ayer, realmente discúlpeme, un hisopo, y le agradezco al oyente que me mandó un mensaje corrigiéndome. Un hisopo en la nariz, pero bien arriba, es como si le rascaran el cerebro, no es nada agradable. Y después le pone un hisopo mucho más largo dentro de la garganta, para sacar, porque allí es donde se aloja el virus del coronavirus en caso que usted lo tenga. Es como tragarse un sable, muchachos, le digo, para decirlo en un lenguaje bien rioplatense, que es el cual yo nací, y no es para nada agradable, pero háganlo. Dura segundos, o ni eso, así que háganlo. Así usted tiene que hacerlo por uno mismo o una misma y también por quienes lo rodean. En este momento, en Australia se está estudiando la posibilidad de formar una especie de burbuja con Nueva Zelanda. A punto tal que invitaron a la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, a que participe del gabinete nacional que está compuesto en Australia por los médicos sanitaristas o Chief Medical Officers, los gobernadores de los estados y, por supuesto, el ministro de Salud y el primer ministro de Australia. Y le invitaron a que participe en la próxima reunión para que coordinar cómo salir del encierro que estamos hoy presos bajo el coronavirus. Lo que se pretende es crear una burbuja por las cuales Australia y Nueva Zelanda puedan ser consideradas zonas francas, o sea, zonas donde podamos ir de un lugar a otro sin tener que pasar por test ni nada porque tenemos el virus aislado. Por ejemplo, en Western Australia no tienen hace 5 o 6 días que no tienen un solo caso de virus. También en South Australia, que hace más todavía. Acá en Sydney tenemos uno que otro, pero cada vez menos. Y la primera ministra Jacinda Ardern ha confirmado que va a discutir la implementación de esta burbuja entre Australia y Nueva Zelanda. En inglés se llama Trans-Tasman Bubble. Ella, por supuesto, va a participar por videolink, no va a venir personalmente. Y eso permitiría que podamos viajar en forma internacional, por lo menos entre esos dos países. Eso le conviene muchísimo, especialmente a Nueva Zelanda, porque el 50% de los turistas neozelandeses que van a Nueva Zelanda son de Australia. Y seguramente va a ser el único país que vamos a poder visitar si es que uno quiere o tiene ganas este año, porque viajes internacionales es prácticamente imposible. También se puede llegar a incluir algunas islas del Pacífico Sur, que imagínense que estas dependen del turismo y están prácticamente quebradas por lo que ha ocurrido en la pandemia, ya que no puede ir nadie. Mientras tanto, la economía en Australia y en el mundo está muy complicada, porque si bien los mercados de valores subieron un poco, ahora empezaron a bajar otra vez. Subieron porque
se inyectó un montón de dinero del gobierno dentro de los mercados. Y los inversores han confundido una cura con una curita. Y no es lo mismo. Porque si la pandemia le pegó un balazo a la economía, o mejor dicho, la acribilló a balazos. Y cuando a uno le pegan un balazo, la única manera que usted se cure, generalmente, es operarlo, frenar la pérdida de sangre, asegurarse de que sus órganos no fueron dañados o repararlos en caso de que así lo sean, y además extraerle la bala, porque le puede generar una infección. Bueno, pero en este caso, no se ha curado ningún órgano, no se sacó la bala, ni se hizo ningún tratamiento de nada. Todo lo que hizo fue poner una curita sobre las heridas de bala. Entonces pensar que no va a haber más hemorragia e infección después de eso es imposible. Pero ahora está llegando la hora de la verdad. Y escuché una entrevista que le hicieron al ex presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Alan Greenspan, que hoy tiene 94 años, pero vive, por supuesto, y está bien, y habla bien, está perfecto, facultades cognitivas. Me alegro por él. Y Greenspan dijo, un hombre que sabe mucho de esto, dijo, vamos mal. El primer trimestre va a ser muy malo, este año ya terminó. El segundo trimestre va a ser peor. El tercer trimestre va a ser mejor, porque hemos llegado a un punto abajo, vamos a empezar a subir, pero lo que me preocupa es el cuarto y el quinto. Cuando la gente comprenda cuál es el daño brutal que ha sufrido la economía. Y de eso justamente era algo que quería comentar con ustedes y que estén al tanto de que esto no se arregla así tan fácil. El presidente Trump está desesperado porque tiene elecciones en la primera semana de noviembre y ya está diciendo cualquier cosa. Bueno, uno quizá usted dirá, siempre dijo cualquier cosa, pero Trump tenía en su forma heterodoxa de comunicarse, tenía un mensaje lógico. En mi opinión, por lo menos siguiéndolo a través de tantos años. Pero ahora no tiene ninguno. Ahora dice que tenemos que hacer una parada. Fin de año probablemente tengamos una vacuna. Eso es una charlatanería. No tiene ni idea. Algunos dicen, sí, va a haber una vacuna a fin de año. Sí, claro. Y después tenemos que probarla, después tenemos que ponerla al mercado, después tenemos... Y además hay otro problema. Como se lo explicara muchas veces, la vacuna contra la gripe no es como la vacuna contra la fiebre amarilla. Usted se puede dar gripe igual. La vacuna contra la gripe tiene... que le aconsejo a todos que se la den, por favor. Yo ya me la di la vacuna contra la gripe. Mire qué buen alumno que soy, que me hice el test del coronavirus y me di la vacuna contra la gripe. Usted tiene que hacer lo mismo. No porque lo haga yo, porque le conviene a usted. Entonces, la vacuna contra la gripe lo protege en un 60%. No es un chaleco a prueba de balas. Y no hay por qué pensar que la vacuna del coronavirus, si es que algún día se produce y se conoce, va a ser mejor que esa. Por eso le digo que estamos viviendo tiempos absolutamente irreales, de ciencia ficción, pero que aquí en Australia, en esta burbuja que tenemos, estamos bien. Porque si salimos de la burbuja, es realmente para preocuparse, porque en Estados Unidos ya han muerto casi 70.000 personas. 70.000 personas. En España van por 26.000. En Italia pasa de 28.000, 29.000. En Inglaterra igual. Y ya hay 250.000 de muertos por el coronavirus, una enfermedad que se desconocía hasta, bueno, los chinos la conocían desde el año pasado, pero nosotros la conocimos desde este año. En cuanto a China, que se pueden decir muchas cosas, oficialmente los Estados Unidos dicen que el virus vino de una sopa de murciélago o algo parecido. Pero su secretario de Estado, Mike Pompeo, que es un ex jefe de la CIA, director de la CIA, dice que cada vez hay más pruebas de que vino de un laboratorio en China y que se encubrió todo. Y dicen que una de las razones por las cuales lo encubrieron era para los chinos poder acaparar la mayor cantidad de medicinas y equipamiento sanitario necesario para afrontar la pandemia ellos mismos. En China siguen insistiendo con la ridiculez que solamente murieron 4.633 personas por el coronavirus. O sea que
murieron en China más gente que en Bélgica, ¿no? Y que en Holanda. Una cosa absurda. Y cada vez hay más movimientos internacionales para aislar a China y hacerla rendir cuentas por lo que no nos dijo y lo que no nos advirtió. Porque le voy a contar una bien chiquitita, una perlita. Tengo 2 perlitas, hoy esta es la primera. China cerró Wuhan cuando se surgió el virus. Cerró completamente. Aisló Wuhan del resto del mundo. Pero dije mal, no del resto del mundo, el resto de China. Bloquearon todas las rutas de acceso e ingreso. Bloquearon todos los aeropuertos para vuelos domésticos. Pero dejaron que todos los vuelos internacionales continuaran operando. Y había vuelos directos, que yo no lo sabía, usted quizá tampoco, desde Wuhan a Australia. Y había vuelos directos de Wuhan a Milán. Nosotros paramos los vuelos a China inmediatamente, fue la medida más inteligente que tomó seguramente Scott Morrison en toda su vida. O la más, no sé si la más inteligente, pero la más relevante. Pero a otro lado del mundo los vuelos seguían saliendo. Y los chinos sabían lo que estaba pasando. Pero me refiero no a los chinos, el gobierno de la República Popular China. No los chinos. Los chinos que están acá en Australia, la gran mayoría detestan al gobierno chino. Es como usted que algún día se refugió de Pinochet o de Videla y detestaba al gobierno de Chile, al gobierno de Argentina, al gobierno de Uruguay en el momento de las dictaduras. Bueno, ellos igual. Ellos igual, los que están acá. Así que no se agarre con los chinos, agárrese con el gobierno chino. Pero eso fue lo que pasó. Hacemos una pequeña pausa y tengo muchas más cosas para contarle. La Premier de New South Wales, Gladys Berejiklian, ha dicho que dentro de muy poco van a empezar a abrir las puertas de la economía y muchos negocios que hoy están cerrados van a empezar a abrirse, ya que los números de infectados continúan declinando. Es más, hubo un solo infectado en las últimas 24 horas. Es más, cuando yo me hice el test del COVID-19, el coronavirus, el médico me dijo que habían hecho en su clínica 8.000 testeos y solamente 2 personas habían testeado positivo. Y cuanto más gente se testea, más, por eso le pido que vaya y hágaselo, aunque tenga que tragarse el sable que me tragué yo, vaya y hágalo. Cuanto más gente testeamos, más confianza tienen las autoridades para poder abrir las puertas de la economía y podemos volver a una vida semi-normal. Semi-normal del todo no va a ser por muchos años, hasta que esto pase, un año por lo menos. Hágalo. También el gobierno ha dicho que tienen que bajar la aplicación. Yo lo he hecho, toda mi familia lo ha hecho y le invito a que usted lo haga. La aplicación por la cual que usted lleva en el teléfono y si uno se entra en contacto con alguien que tiene coronavirus por un determinado mínimo de tiempo de 15 minutos, que para mí es muy largo, debería ser menor. Cuanto más gente lo baje, más rápido van a abrir la economía. Hasta ahora 4,5 millones de australianos han descargado la aplicación, así que le pido a usted que lo baje también. Muchos dicen, bueno, que la privacidad, honesto, le voy a ser sincero, le voy a decir porque no tiene mucha importancia. Yo estaba en contra al principio, pero yo creo que algo inteligente en la vida es cambiar de opinión cuando uno tiene más información. Quienes creen que el que cambia de opinión es un signo de debilidad, no, es un signo de muy poca inteligencia. Como decía Keynes, un economista británico que se los continúa citando hoy por hoy, cuando cambian los hechos, cambian mis opiniones. Cuando cambia la evidencia, en este caso. Pero hoy en día, cuando usted usa el teléfono celular, el gobierno sabe en qué lugar lo usó, porque tiene acceso a su metadata. Y Apple, Google y quien sea sabe hasta qué marca de pasta dental usted usa. Así que no se da problema por eso. Lo que me llamó la atención y me indignó fue que una profesora de epidemiología que forma parte de la Organización Mundial de la Salud y que trabaja para la Universidad de New South Wales salió diciendo que ella estaba en contra de la aplicación y no la iba a descargar en su teléfono. ¿Y cuál fue la razón que dio?
dijo que la información era resguardada por la empresa Amazon, que como es una empresa estadounidense, entonces ellos no les tiene confianza. Mire que hay que tener una maceta en la cabeza para decir una cosa así. Porque, ¿qué pueden hacer con esa información de todas maneras? ¿Qué van a averiguar de usted con saber cuáles son sus movimientos? Por otra cosa no pueden averiguar. Y le puedo decir una cosa, si alguien quiere saber lo que usted está haciendo o que no está haciendo, no hace falta que bajen la aplicación, lo van a hacer igual, no le van a pedir permiso. Hoy tienen una tecnología tan impresionante. ¿Por qué usted cree que el señor Snowden todavía está exiliado en Rusia? Porque fue el que denunció que los gobiernos pueden acceder a cualquier tipo de información. Felizmente en Australia tenemos un Estado de Derecho y sabemos que si se exceden tenemos un recurso ante una justicia independiente. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen teléfono celular? Bueno, de eso es lo que yo le quería tratar. Algunas no tienen. Yo, a veces me ha tocado clientes, me vuelvo loco yo cuando me hacen una cosa así. Me dicen, no tengo celular. Yo le digo, cómprese uno entonces. Pero no saben, no sé usarlo, me dicen. No digo lo que pienso. Así usted ya sabe. Pero en este caso, ¿qué pasa con aquellas que no pueden bajar el teléfono celular? Bueno, una organización que se llama Restaurant and Catering Australia, que es una organización que nuclea restaurantes y cafés y pubs de este país, o mejor dicho, restaurantes y cafés, no pubs, dicen que quieren reabrir lo antes posible y le van a exigir a todas las personas que entren al restaurante que demuestren que tienen la aplicación en el teléfono. La aplicación se llama COVID Safe Tracking App, así es el nombre real. Y si uno no tiene la aplicación en el teléfono, no es que le van a prohibir la entrada, pero le van a obligar a que se registre con su nombre, apellido y documento, de licencia de conducir, carnet de pensionado, lo que fuese, para poder sentarse en el restaurante. Porque los dueños de los restaurantes y cafés que están fundidos, o imagínense, están vendiendo cosas, comida para llevar, que ahí no hay gran plata en eso, o hay poca plata, y algunos no pueden ni vender eso, quieren empezar a abrir a partir de la primera semana de junio, o antes si los dejan, por supuesto. Y la manera en cual se va a empezar a abrir es que va a haber una distancia de 1,5 metros entre las mesas. Los menús, ya no va a haber una carta de menús, los menús van a ser disposable, o sea que se pueden tirar. No va a haber condimentos en las mesas, o sea que no va a haber ni sal ni pimienta puestas allí para que usted las toque, y vino alguien antes que usted la tocó y usted se contagia. Va a haber gel sanitizante en todas las mesas y también va a haber distanciamiento social en las zonas de espera. Y eso es lo que se espera que ocurra, porque tenemos que volver a vivir. Eso de poder salir sin tener a dónde ir es complicado. Ayer al mediodía pasé por el mall de East Gardens, ahí en Pagewood, y la gran mayoría de los sitios de patio de comida estaban cerrados, pero algunos estaban abiertos. Y pedí algo para comer, obviamente me di cuenta que sabía que no tenía lugar para sentarme, pero era tan ridículo que no pudiera sentarme. Las mesas estaban vacías y no había nadie. Era tan ridículo que yo pensé, bueno, esto no puede durar mucho más. Porque alrededor había un montón de gente. Y el domingo cuando pasé, tuve que hacer unas compras por allí, estaba repleto de gente. Así que estamos volviendo, de a poco. Hacemos una pequeña pausa y retornamos. Uno de los problemas más grandes que tenemos en relación al coronavirus es saber si uno es inmune después de haberlo contraído. Esa es la clave de todo, soy sincero. Porque la gran mayoría de la gente, el 97% de la gente que contrae el virus no le pasa nada. Pero el problema que tenemos es qué pasa si usted lo contrae y después se vuelve a enfermar otra vez, pues lo agarró otra vez. Y aparentemente hay inmunidad. No completamente seguro, porque la enfermedad es nueva, no se conoce todo. Pero pasó algo. Había pacientes en Japón y en China que aparentemente habían contraído el virus por segunda oportunidad. Pero ahora, según científicos de Corea del Sur, que tienen un sistema muy avanzado, son uno de los países más avanzados del mundo tecnológicamente, han dicho que es imposible que el COVID-19 se reactive en el cuerpo humano una vez que uno lo contrae. En Corea del Sur hay más de 10.000 casos confirmados,
con unas 245 muertes, una tasa de mortalidad del 2.3%, que es mucho más, en realidad es mucho más baja que esa, porque esos son los casos que se confirmaron de coronavirus. Mucha gente es asintomática y no se testeó, no se sabe todavía. Pero la tasa que tiene en Corea es incluso más baja que la que pone la Organización Mundial de la Salud. Pero un total de 277 pacientes en Corea habían enfermado por segunda oportunidad, como a algunos pacientes les pasó en Japón y en China. Y eso obviamente despertó enorme preocupación de que el virus podía estar mutando muy rápidamente, lo que significa que la gente no tendría inmunidad y se lo podría agarrar de vuelta. Pero han hecho estudios genéticos del virus y no han encontrado ningún cambio sustancial que podría ocultarle al cuerpo humano la presencia del virus y para no reactivar su sistema de inmunidad. Por supuesto, eso es lo que dicen la gente de Corea del Sur. Espero que se confirme, obviamente. Y de ser así, se viene una de las mejores noticias que podríamos tener. Porque si uno no tiene inmunidad por el virus, aunque se dé la vacuna, a los 6 meses, cuando la vacuna ya pasó de su vida útil, usted se lo puede agarrar de vuelta. Entonces es un problema muy serio. Uno de los problemas más grandes que tenemos en el mundo, no solamente en Australia, por el coronavirus, es la salud mental. Se hizo un estudio a lo largo y a lo ancho durante el mes de abril. 1 de cada 10 personas en Australia que tienen edad activa, sin contar a los pensionados, han dicho que se han sentido deprimidos por el cierre del país por el coronavirus, y especialmente las mujeres son más vulnerables a esta aflicción, se sienten más miserables en el sentido mental, ¿verdad? Y 4 de cada 10 personas se han sentido con ansiedad, por lo menos en algunos momentos, hasta en esta encuesta que se hizo a mitad del mes de abril. Y eso significa un 40%. Y cuando se hizo una encuesta similar hace 2 años, solamente el 24%. Un tercio de la población se sintió nerviosa entre el periodo del 15 de marzo al 15 de abril, que es más del 20% de lo que ocurrió en la encuesta similar hecha hace 2 años. Y una vez más, los sentimientos negativos fueron peores en las mujeres y los australianos que tienen entre 18 y 64 años. Y 1 de cada 10 mujeres han reportado estar deprimidas y que no había nada que les podría cambiar el ánimo, comparadas de 1 entre 20 hombres. Y un 33% de las mujeres han encontrado que pasar esta cuarentena, esta pandemia, es un gran esfuerzo para ellas, comparadas con un 22% para los hombres. Las industrias que están dominadas por la presencia femenina en Australia, como la industria del hospitality, la salud y los comercios minoristas, han sido los sectores que más duramente fueron afectados por el cierre de la economía. Y justamente por eso es que más gente de sexo femenino ha sido afectada mentalmente que gente de sexo masculino. Mientras que los hombres, que trabajan mayoritariamente en otras áreas como agricultura, minería y demás, han sido menos afectados porque esos trabajos no han sido tan duramente afectados o no han sido afectados durante el coronavirus. El primer ministro Scott Morrison dijo que en este momento Australia tiene 1,5 millones de personas que están recibiendo beneficios del seguro de desempleo, con 900 reclamos procesados en las últimas 6 semanas. 1 de cada 8 personas han dicho que podían ganar en este momento hasta $500 por semana, pero no los 2.000 que ganaban antes. Esas son estadísticas oficiales. Solamente el 8% de los hogares australianos han dicho que no han podido pagar una o más cuentas entre mediados de marzo y mediados de abril por falta de dinero. Eso significa que los subsidios que está dando el gobierno han hecho que la gente no entre en una depresión económica. Por supuesto, eso no implica que la economía no va a entrar en una depresión económica, porque lo que la gente paga con ese dinero son sus necesidades mínimas básicas, pero no puede de ninguna manera salir a gastar plata en otras cosas.
cuando vive de los subsidios gubernamental. Así que estamos en una posición donde por ahora no hemos entrado en una depresión económica y el gobierno quiere evitar que eso ocurra en Australia, haciendo que, empezando a abrir la economía lo antes posible. Eso no significa que vamos a volver a lo que estaba antes. Los dueños de los restaurantes y cafés están diciendo, miren, vamos a sacar lo opuesto, vamos a poder ganar un poquito de plata si podemos abrir con distanciamiento social. Pero quieren tener 1,5 metros entre las mesas. Si vamos a la regla que puso el gobierno hace unas semanas de una persona cada 4 metros cuadrados, eso significa que tienen que operar al 25% de capacidad y no al 50% de capacidad como ellos quieren. Ellos dicen que si operan al 25% de capacidad, no vale la pena abrir porque pierden plata antes de empezar. El problema es que va a pasar en el resto del mundo. Preocupa mucho que en Estados Unidos empiecen a querer reabrir las economías en muchos estados, porque les acabo de dar las cifras que son espeluznantes. Y también hay otros que dicen que lo que tenemos que hacer es seguir el modelo sueco, donde prácticamente no se cerró nada y todo siguió como era entonces. Y lo han hecho. ¿Por qué? Porque ellos dicen que quieren crear la inmunidad de rebaño. Y se habla del caso sueco como un caso para emular. Pero le voy a dar una cifra nada más. La semana pasada en Suecia tuvieron la semana más letal en 100 años. En pocas palabras, nunca murió tanta gente en Suecia la semana pasada como en ninguna semana en los últimos 100 años. Eso significa que al no haber adoptado el lockdown y cerrado las cosas, como cerramos acá, y acá muy levemente, pero en otros lugares mucho peor, lo están pagando en vidas. No sabemos quién tiene razón en esto, por favor. Porque esta historia la vamos a contar al final y esto es simplemente un flash no en una carrera de 100 metros, sino en una maratón muy larga. Y no sabemos quién va a llegar primero después, con menos víctimas. Porque Suecia está creando inmunidad de rebaño. Pero claro, ¿qué gobierno del mundo hoy puede decirle a su pueblo, mire, no se hagan problemas, sí, han muerto tanta gente, pero en el fondo vamos a estar mejor al final, acuérdense, y es muy difícil. Suecia tiene alrededor unos de 20.000 casos confirmados de coronavirus, un poco más ahora ya, pero tiene 2.400 muertes. Y si uno compara Suecia no con la India o con China, sino con Dinamarca, Noruega y Finlandia, le doy los números. Suecia tiene 2.400 muertes, Dinamarca tiene 400, Noruega tiene 200 y Finlandia tiene 199. Y son sociedades absolutamente comparables. Por lo tanto, quizás cerrar la economía en este momento ha salvado muchas vidas. Pero claro, en algún momento la tenemos que abrir. ¿Y qué va a pasar en Australia o en otros lados cuando entremos en la apertura? Porque ya han dicho, incluso la Premier de New South Wales, la señora Clarice Berkelian, ha dicho que ellos esperan que el número de infecciones aumente cuando se abra un poco la economía. Pero aumente un poco nada más, no demasiado. Por lo menos eso es lo que ellos esperan. Y si ven de repente que se dispara la cosa y nos van a dejar de lado las medidas de reapertura y vamos a volver a lo que teníamos antes o peor. Por eso le digo, estamos en una nube, caminamos por inercia, pero no sabemos exactamente hacia dónde. No los quiero asustar, les estoy diciendo cómo son las cosas. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Este programa es auspiciado por mi estudio jurídico. Si quieren hacer cualquier tipo de consulta legal, llámame por favor al 0412-388-369, reitero, 0412-388-369, para evacuar cualquier tipo de consulta legal que desee realizar
o cualquier otro trámite administrativo o burocrático que necesite hacer en materia de poderes o testamentos. Muchas gracias. Les decía hace un rato que tenía una segunda perlita, porque leí algo o vi algo que me pareció de otro planeta. Vi un video que dio a conocer ayer el líder de la oposición en Australia, un tal Anthony Albanese, que puso en su cuenta de Twitter un video donde dice lo siguiente. Dice: si el gobierno escucha a los médicos expertos, pienso que es hora de que empiecen a escuchar a la ciencia también en materia de cambio climático. Y espero que el gobierno encuentre su renovado respeto por la ciencia y utilice el asesoramiento que reciben y que lo pongan en práctica en otras áreas también, como el cambio climático. Ustedes fíjense, les acabo de decir que estamos viendo una época inédita, que hay 1,5 millones de australianos desempleados, que no sabemos cómo vamos a salir de la debacle económica, que vamos a hacer una reapertura de la economía de a poco, pero no sabemos cómo nos va a ir, en el sentido de si vamos a poder tener o no más infecciones o no. Y quien es el primer ministro alternativo de Australia no tiene nada mejor para decir que salir a hacer declaraciones fetiche, porque el cambio climático hoy en día es un fetiche comparado con los problemas que tenemos, problemas de vida o muerte literalmente, criticando al gobierno por el cambio climático en plena pandemia por el coronavirus. Realmente uno tiene que ponerse a cuestionar ya no el criterio político del señor Albanese, sino de su inteligencia y mucho más que eso, de su empatía emocional por la gente que lo rodea. Porque yo estoy absolutamente convencido que no hay ni uno solo de ustedes que están escuchando este programa, ni en ningún otro lugar de Australia, que se levanta a la mañana pensando hoy en el cambio climático. Ni uno. Y ha quedado demostrado, además, que el cambio climático, que existe, no hay ninguna duda, no es una ciencia como la del coronavirus. No es una ciencia. Hay muchos científicos que dicen una cosa, muchos que dicen otra. No es que el cambio climático no ha cambiado, no es que no hay cambio climático, sino lo que se discute es cuál es la influencia del hombre sobre el cambio climático. Pero hay otra cosa mucho más importante que eso, sobre este tema. No hablamos casi de política estos días en Australia porque no vale la pena, por en el sentido que no hay política, estamos en una guerra contra un microbio que no podemos entender. Cuando esto pase o esté transcurriendo, Australia necesita salir del agujero económico en el cual estamos saliendo. ¿A usted le parece que es el momento para no utilizar la energía barata que tenemos en Australia para poder reactivar nuestra economía, nuestras fábricas, nuestras industrias, nuestros negocios? Y en vez de ponernos a pensar en fuentes de energía renovables como la energía eólica o la energía solar, que han quedado harto demostrado que no pueden de ninguna manera satisfacer las necesidades energéticas de ninguna sociedad, no vamos a utilizar nuestras ventajas comparativas ahora que estamos fundidos literalmente y tenemos una deuda como jamás tuvimos en la historia de Australia, y hemos dado una ayuda a la gente para que no se muera literalmente de hambre de más del 10% del Producto Bruto Nacional. Y este tipo, que debe vivir en otro planeta, que sigue cobrando como si realmente estuviera trabajando porque no hace nada en este momento, su salario gubernamental, que es muy alto, que gana más de $400,000 por año, se ponga a hablar de cambio climático en este momento. Se lo quería comentar porque no me pareció de mal gusto, me pareció realmente muy irritante a esta altura del partido y demuestra que viven en otro planeta pero no viven en el nuestro. Y usted sabe que yo soy completamente apartidario, no estoy ni a favor del liberal ni en el Partido Laborista, me da lo mismo, pero este es un pajarón, discúlpame, como decían por los viejos pagos, este no es un político, este es un pajarón. Como les decía anteriormente, Australia ha pedido que se investigue el origen del virus y ahora se están sumando las voces de otros países, tanto Alemania como Gran Bretaña están dudando si invitar al gigante tecnológico chino Huawei a sus licitaciones tecnológicas, o sea, lo están boicoteando. Trump ya les dije que había culpado a China por el contagio y está tratando de castigarlo. Algunos gobiernos quieren incluso hacerle juicio a Beijing por daños y perjuicios.
Y en todo el mundo se está produciendo una reacción contra China por su mal manejo inicial de la crisis, ¿no? Y que ayudó a propagar el coronavirus en todo el mundo. Y esto ha creado una batalla de relatos profundamente polarizantes y haciendo retroceder la ambición de China que tenía de llenar el vacío de liderazgo dejado por los Estados Unidos. China, que ustedes saben es una dictadura que nunca ha sido receptiva a las críticas externas y que desconfía de los daños que pueden causar a su control interno y a su largo alcance económico. En China usted no puede ni entrar a internet, porque está todo bloqueado, claro. Ha respondido de una manera muy agresiva, combinando la ayuda médica a otros países con una dura retórica nacionalista y mezclando las exigencias de gratitud con amenazas económicas, como hicieron contra Australia, por ejemplo. El resultado no ha hecho más que añadir impulso a la creciente desconfianza, en mi opinión, que existe de China en Europa y África, y ha socavado la imagen deseada de China como un generoso benefactor mundial. Con el claro estímulo del presidente Xi Jinping, que es presidente de Provida, él no tiene problema para las elecciones, pues no va a haber, y el muy poderoso departamento de propaganda del Partido Comunista Chino, una joven generación de diplomáticos chinos ha estado demostrando su lealtad con mensajes desafiantes, nacionalistas y a veces amenazadores en los países donde están viviendo. El ex ministro de Relaciones Exteriores de Australia, Alexander Tanner, incluso publicó un artículo en las últimas 48 horas diciendo que no puede ser que un embajador venga a un país, no entienda la cultura de ese país e insulte al país donde está residiendo. Pues, dice él, está haciendo un pésimo trabajo, está haciendo lo contrario de lo que tiene que hacer. Y dice que hay un nuevo tipo de diplomáticos chinos que parecen competir entre sí para ver quién es el más radical y a la larga para insultar al país en el cual están destinados. Ya se han peleado con Australia y con todos los países del norte de Europa y se han distanciado de casi todos ellos. Desde que apareció el virus, el tono no ha hecho más que endurecerse. Una medida de la gravedad del peligro que los líderes chinos consideran que el virus representa para su posición en el país, y esto ha alimentado la bronca y ha destruido el crecimiento económico en los países europeos y en todo el mundo, así como obviamente también en China, ¿no? En las últimas semanas, al menos 7 embajadores chinos en Francia, en Kazajstán, en Nigeria, en Kenia, en Uganda, en la Unión Africana, en Australia también, han sido convocados por sus anfitriones para responder a acusaciones que van desde la difusión de información errónea hasta el maltrato racista a los africanos que están sufriendo en Guangzhou. La semana pasada China amenazó con retirar ayuda médica a Holanda por cambiar el nombre de su oficina de representación en Taiwán para incluir la palabra Taipei. Y antes de eso, la embajada china en Alemania, ubicada en Berlín, se enfrentó públicamente con el periódico alemán Bild, que es el más importante, después de que este diario exigiera $160.000 millones en compensación a China por los daños causados a la economía alemana por el coronavirus. Así que no sé cómo va a terminar esto, pero geopolíticamente ya hay casi una guerra fría abierta declarada entre China y Occidente. China tiene una política muy agresiva exterior y además es la segunda economía del mundo, el segundo ejército del mundo, o sea, es un país muy importante. Pero se dice que los diplomáticos chinos son alentados a ser combativos por su propio gobierno. Y se deben pelear entre ellos, como pasa en todas las dictaduras, para ver quién es más papista que el Papa. Quién grita más alto para ganar puntos en la interna dentro del Partido Comunista. Y la política exterior no importa nada. Ese es el lado de política internacional sobre el coronavirus, porque no hay otra cosa. Hoy en día no se discute nada más. No hay, todos los temas de los que hablamos hasta hace 2 meses han desaparecido. Y uno cuando hace estos programas periodísticos, y todos los periodistas que están haciendo esto en todos los lugares del mundo deben pensar lo mismo, ya no estamos haciendo una narrativa periodística. Yo creo que estamos dando de alguna manera, estamos retratando lo que es la historia para que dentro de 100 años o 50 años alguien recoja estos audios en YouTube o los saque de internet o donde fuese, los míos y de millones de otros periodistas también, para enterarse qué pensábamos todos en el medio de la gran pandemia del coronavirus a principios del siglo XXI. Les habló Ezequiel Trump, pásenla bien, cuídense mucho y será hasta mañana.